Hola, estamos una vez más con el grande de la psicología, el maestro Raimundo González Terrazas, más conocido como Ray González. Les voy a leer parte de su semblanza curricular, porque tiene una enorme experiencia y también muchos estudios y mucho conocimiento, además, en análisis de la conducta. El psicólogo Ray González es máster en análisis conductual aplicado en ABA, España. Cuenta con una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en salud mental y familia por el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual de Hidalgo y también el máster en análisis de la conducta por SABEC. Además, ha hecho distintos cursos. Uno de los que eh, destaca es el curso de especialización en terapias contextuales por la institución que dirige la doctora Carmen Luciano, y entre muchos otros cursos, y también ha sido docente de diferentes instituciones a nivel pues internacional. Ha estado colaborando en distintos espacios, tanto a nivel público, privado, en diferentes partes de Latinoamérica y Europa. Y bueno, también ha sido un divulgador, un creador de artículos científicos. También por ahí tiene un libro que recién se ha publicado y que es la razón por la que estamos aquí reunidos. Muchas gracias, maestro Ray. Gracias por permitir una vez más esta entrevista. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y en esta ocasión, como les estaba mencionando, pues queremos conocer un poco más acerca de esta parte en la que el psicólogo Ray pues ha estado colaborando a través de artículos científicos y también su nuevo libro que pues ha elaborado y ha coordinado junto con Mauro Colombo. Entonces, pues queremos saber algunas cuestiones que tienen que ver también con algunos elementos que he escrito en algunos medios y algo de los artículos. No nos va a dar tiempo a lo mejor tocar todos los puntos que queremos, pero vamos a ir comenzando. Ya en un momento anterior tuvimos una entrevista con él. Les sugiero que también busquen aquí en los contenidos la entrevista donde ya hablamos de sus valores, su trayectoria, a estos elementos. Has escrito en distintos blogs y en distintos espacios como terapias contextuales. Hay un artículo que me parece muy interesante y habla de la depresión. Entonces, quisiera preguntar, ¿es normal el sentir la depresión? ¿Cómo la podemos englobar? Si como una situación, más allá de esta cuestión diagnóstica o de catalogar a las personas o encasillarlas en algún tipo de cuadro sintomatológico, es bueno que nos hables un poco más de esto, Ray. Bueno, pues mira, yo creo que para responder esa pregunta de una manera muy sencilla es algo complicado, ¿no? Pero me gustaría más o menos contextualizar la respuesta, ¿no? Normalmente existen varias formas, por así decirlo, ¿no? De ver a un fenómeno conocido como depresión, un fenómeno clínico. De manera histórica, estas perspectivas que se han colocado, digamos, como principales o hegemónicas a lo largo de las intervenciones psicológicas, provenían más, ¿no? Desde una mirada que tiene que ver más con lo biomédico, ¿no? Inicialmente, ¿no? Con unas explicaciones de tipo biológicas que tiene que ver con algunas hormonas y neurotransmisores, ¿no? Concretamente de la serotonina, noradrenalina, oxitocina, etcétera.
y como un desbalance, ¿no? En el sistema hipotalámico, hipofisiario adrenal que de alguna forma no desbalanceaba estas sustancias y entonces aparece la depresión. Pero luego también un modelo psicológico, o sea, ya más que tiene que ver con lo psicológico, que también tuvo mucho realce y que hasta la fecha podríamos decir que todavía es un modelo que quizás se encuentra vigente, es el modelo cognitivo, ¿no? Propuesto por Beck y algunos otros colaboradores, que nos habla también sobre que la depresión es a causa de una visión de sí mismo, del mundo y del futuro de manera negativa, que tiene que ver con algunos esquemas que están, digamos, en la mente de las personas, que son inconscientes, pero que de alguna forma están ahí y que son activados por algún evento y que este evento tiene que ver según la personalidad de las personas, ¿no? Ya sean más sociotrópicas o sean más de cierta manera. Pero estos modelos, a pesar de que tienen las diferencias, ¿no? Que uno habla sobre esquemas cognitivos, otro habla sobre neurotransmisores y sobre procesos neurobiológicos, lo que tienen en común es que son dos modelos que están guiados por un modelo por defecto. ¿A qué me refiero por un modelo por defecto? Que parten de una premisa, ¿vale? Parecida, que es que algo está mal o no está funcionando de manera adecuada dentro de las personas, o sea, lo interiorizan dentro de las personas y que por ello aparece la depresión. Entonces, según este modelo de cómo conceptualizan la depresión, pues la intervención va dirigida hacia eso, o sea, la manera en que se conceptualiza un fenómeno no nada más es una cuestión académica, sino también tiene que ver en el cómo vas a actuar, siendo muy, muy breves, ¿no? Entonces, tienen en común que es un modelo por defecto, es un modelo que interioriza, que responsabiliza a la persona o culpabiliza a la persona de que la depresión aparezca, ¿no? Entonces, la intervención está dirigida hacia ello, hacia que esto que tienen mal, este modelo por defecto, esta deficiencia de ciertas neurotransmisores o digamos, estos esquemas cognitivos que no están funcionando bien, pues van dirigidos a arreglarlo. Sin embargo, existen otros modelos que mantienen otra filosofía, desde luego. En el caso en el que yo me posiciono es en la filosofía del conductismo radical, desde el análisis de la conducta, que tiene una visión totalmente distinta acerca de esto, ¿no? Que se conceptualiza la depresión, y es más, para ser más específicos, a la depresión como un nombre, como una etiqueta que le damos a un conjunto de comportamientos y que no son originados debido a que algo está funcionando mal y mucho menos dentro de la persona, sino que son originados, que son seleccionados, moldeados y reforzados por las contingencias que suceden alrededor de la vida de la persona. Es decir, tenemos una visión más contextual, más social incluso, ¿no? Más ambiental. Desde ya hace bastantes años, algunos famosos analistas de conducta, desde Skinner hasta Fester y Lewinson, han propuesto modelos experimentales acerca del comportamiento depresivo, lo cual se ha trasladado al comportamiento humano, dando resultados bastante satisfactorios tanto en la explicación, en el entendimiento y tanto en la intervención de la conducta depresiva. Entonces, dicho esto de una manera muy, 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 digamos, muy breve y muy simple, nosotros vemos como normal el fenómeno depresivo. ¿A qué me refiero con normal? Bueno, conlleva muchas cosas, ¿no? En primera, a que no es una enfermedad, no es un trastorno, porque no se origina dentro de la persona, sino que es un conjunto de comportamientos que se ha originado debido a ciertos eventos, ciertas vivencias, a una propia historia de aprendizaje de la persona que han sido suficientes para que se forme ese comportamiento, pero que no viene dentro de las personas. No mantenemos una postura esencialista, no mantenemos una postura que internaliza los problemas que salen dentro de las personas. Todo lo contrario, sino que desde fuera, ¿vale? Desde las condiciones que suceden alrededor de la persona, se va formando este comportamiento. Entonces, no lo llamamos ni enfermedad ni trastorno, sino lo podemos ver como un conjunto de comportamientos o como una situación, como un contexto. Entonces, dejamos de ver este modelo por defecto y empezamos a verlo a una forma, digamos, en vez de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y de esta manera,
comenzamos a ver a la depresión como un contexto, como un conjunto de comportamientos que mantienen una funcionalidad, ¿vale? Y la funcionalidad pueden ser tanto escapar o evitar ciertas sensaciones, emociones, pensamientos que nosotros llamamos eventos privados, ¿vale? Como estas emociones que se suelen sentir en la depresión, estos pensamientos intrusivos recurrentes, como también podría ser la delegación de responsabilidades o llamar la atención debido a las consecuencias que en sí mismo propicia el comportamiento depresivo. Lo que sucede es que las consecuencias de este mismo comportamiento va haciendo que sea más probable de repetirse en el futuro en las mismas condiciones, lo que poco a poco se va consolidando la conducta depresiva, ¿vale? Hasta formarse una conducta, digamos, bien establecida, creándose un círculo vicioso de evitación, reforzamiento, evitación, por lo general, que es necesario romper para salir de la depresión y que muchas veces solamente se ve desde una óptica externa. Entonces, bueno, desde esta manera consideramos que la depresión es normal en ese sentido, no es una enfermedad ni un trastorno. Tampoco es que sea una conducta desadaptativa, ¿eh? Muchas veces se suele hablar de una conducta desadaptativa, pero esto es todo lo contrario, es una conducta totalmente adaptativa. De no ser así, la conducta simplemente no se aparecería. Parece ser que cuando hablamos de adaptación tenemos un entendimiento bastante erróneo de lo que conlleva los términos adaptativos. Si se está presentando es porque de alguna manera esta conducta resulta adaptativa para el sujeto. Lo que sucede es que el comportamiento depresivo quizás no coincide o no es compatible con los objetivos a mediano, largo plazo, incluso a corto plazo a veces, de la propia persona que está experimentando esto o respecto a lo esperado socialmente. En ese sentido, entonces, a pesar de que sigue siendo adaptativo, solamente no es compatible, ¿vale? Y es funcional porque mantiene una función. Entonces, ontológicamente, es decir, dentro de la naturaleza que consideramos eh, a los fenómenos, la ontología, digamos, de la depresión, nosotros consideramos que es igual que cualquier otro comportamiento. Simplemente que la topografía, ¿vale? De este comportamiento no es tan conveniente, por así decirlo, ¿vale? O no es quizás lo esperado socialmente o interrumpe de alguna forma con algunas otras comportamientos que otorgan satisfacción, bienestar para las personas y que, bueno, están sujetas a una función que debemos de averiguar para poder modificarla. Pero en ese sentido, entonces, la depresión es normal. Y si pudiéramos resumirlo, diría yo que la depresión es normal según en las condiciones en que se encuentra una persona. ¿Sí me explico? Genial, muy completo este análisis. Igual hay puntos ahí que has comentado y que es importante tomarlos en cuenta, que muchas veces no se toman en cuenta a la hora de poder atender a una persona que está en situación de depresión. En este caso, por ejemplo, también ahí surge la pregunta, ya más o menos ahorita nos comentaste algunos puntos, pero igual si quieres complementar algo más, ¿qué tanto las variables del contexto pueden influir en la emisión de un comportamiento Bueno, como decía, depresivo? ¿no? Mucho va a depender de la visión que tú adoptes para explicar un fenómeno. Sin embargo, cada visión que tú adoptes no son iguales, no tienen igualdad de condiciones. Eh, en el caso, por ejemplo, del análisis de la conducta, las variables ambientales o del contexto tienen todo el sentido del mundo en función al comportamiento, ¿vale? Las variables del contexto, ¿vale? Y con el contexto estoy siendo bastante general, bastante amplio, contexto social, contexto cultural, contexto verbal, contexto familiar, ¿vale? Tiene toda la influencia sobre el comportamiento de las personas. O sea, desde que somos muy pequeños, nosotros aprendemos a comportarnos de cierta forma gracias a ello, gracias a que nos rodea un montón de situaciones, primero quizás familiares, luego culturales, etcétera,
¿vale? Que van moldeando, que van seleccionando, moldeando y reforzando nuestro comportamiento. Insisto, sin meterme a tantos rollos filosóficos y conceptuales, nosotros no consideramos que el comportamiento sea producto, digamos, de un proceso interno, ¿no? Dentro de las personas, mucho menos en la cabeza y cosas así por el estilo. Nosotros consideramos que el comportamiento es un objeto de estudio por sí mismo, en vez de otras visiones que consideran al comportamiento como un apéndice de otros procesos. ¿Me explico? Es decir, otras visiones tienen esta idea de que ocurren procesos internos dentro de la persona, ya sean cognitivos, ya sean inconscientes o un montón de cosas según la postura que uno adopte, pero que el comportamiento, es decir, lo que se observa, es el resultado de todos estos procesos y que si el comportamiento entonces es algo que no está bien evaluado, que socialmente no está bien evaluado, significa que hay un proceso que está funcionando mal dentro de la persona y entonces hay que abocarnos a reparar esos procesos para que el comportamiento se mejore, ¿no? O se arregle. Nosotros no lo vemos así, nosotros vemos el comportamiento en sí mismo como un objeto de estudio y todo aquello que sucede por debajo de la piel, es decir, todos aquellos pensamientos o sentimientos, emociones, no son diferentes ontológicamente el comportamiento, o sea, los consideramos comportamiento por igual privados, pero al fin comportamientos donde solamente la persona que lo experimenta tiene ese acceso, es el único observador y que la forma en que puede hacerlo notar a las personas es por medio del lenguaje, por medio de lo verbal, por medio de otros comportamientos, pero al final siguen siendo comportamientos que están sujetos a los mismos principios que cualquier otro comportamiento observable o público, ¿eh? Entonces, todos estos comportamientos, por muy privados que sean, tienen un origen social, tienen un origen externo, ¿vale? Lo que sucede es que, sin meternos también otra vez a más tecnicismos, porque eso nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Y quizás una clase bien dada, es a través del reforzamiento, del moldeamiento, de la repetición, ¿vale? Que nos vamos familiarizando con todas las cosas, ¿vale? Les vamos nosotros etiquetando, ¿vale? Vamos asociando un montón de elementos para que se vaya convirtiendo cada vez más un comportamiento externo a un comportamiento privado, ¿vale? Se va interiorizando, por así decirlo. Entonces somos cuando podemos identificar, cuando podemos, decimos nosotros técnicamente, tactar, ¿no? Las cosas que sentimos, que estamos viendo, que estamos experimentando, podemos reportarlo, ¿vale? Y un montón de cosas. Pero en este sentido, entonces, las variables del contexto, las variables del ambiente son las que controlan todo nuestro comportamiento. Y cuando hablamos de pensamientos o de emociones que tienen una influencia sobre el comportamiento, ojo que no son la causa, ojo que hablamos de una relación, ¿vale? De una influencia, de una relación entre un comportamiento privado y un comportamiento público, ¿vale? Sigue siendo esto una variable, sigue siendo un contexto quizás privado, pero sigue siendo una variable independiente en el estudio, en el análisis que nosotros estamos haciendo del comportamiento. Entonces, contestando a la pregunta, dicho esto, las variables del ambiente tienen todo el control sobre el comportamiento. De alguna forma sería, por ejemplo, las variables independientes y dependientes, ¿no? Hay Sí, muchos elementos que las reglas naturales, etcétera, todo esto tema, ¿no? bueno, eso ya sería, ¿no? Hablar un poquito más específicamente de algunos elementos, de algunos procesos implicados en ciertos, en ciertos procedimientos o en ciertos fenómenos, pero de una manera muy simplificada, o sea, lo que nosotros hacemos es estudiar las relaciones funcionales entre el comportamiento y el ambiente, ¿no? Entonces, según el comportamiento que sea objeto de estudio, que puede ser cualquiera, o sea, realmente cualquier respuesta puede ser lo que nosotros nos abordemos a estudiar. La vamos a considerar que queremos modificar de alguna forma, la consideramos nuestra variable dependiente.
Ahora, ¿qué vamos a modificar? Para que esto se modifique, las variables independientes. Y nuestras variables independientes pueden ser antecedentes o pueden ser consecuentes. Y estas variables antecedentes o consecuentes puede ser cualquier cosa que estudiemos, que existe una, y que estemos seguros que existe una relación funcional, como también puede ser un propio comportamiento de la persona que tenga una relación funcional con otro comportamiento, en una especie de cadena de comportamientos, ¿no? Eh, pero nada, a priori es la variable independiente o la variable independiente. Esto se le otorga en el estudio, ¿vale? Que nosotros, de las respuestas que nosotros seleccionemos y que nos demos cuenta que hay una relación funcional. Y luego también existen algunas otras variables, ¿no? Que van siendo condicionales o que van modificando el estatus de una variable u otra según en el conjunto de comportamientos, más bien el conjunto de variables que aparezcan, eh, digamos, cada vez, ¿no? O que aparezcan en conjunto. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, ¿no? Que lo utiliza Bernard Gehring precisamente para entender un poquito esto. Nos habla que la semilla de una planta, ¿vale? Bueno, nosotros podemos sembrar una semillita para una planta y seguramente pues vamos a verla crecer, va a florecer, quizás de algún fruto, de no sé, dependiendo de qué planta sea, y que cuando nosotros nos cuestionemos sobre cuáles fueron las causas, digamos, de esta planta, de que creciera esta planta, es muy probable que digamos que es porque solamente pues le dio el sol o tuvo agua, ¿vale? Y que solamente nos dediquemos a encontrar una relación, ¿vale? Que en vez de hablar de causas, hablaríamos más bien de relaciones funcionales, ¿no? Sin meternos en tantos rollos. Pero lo que nosotros no vemos, porque quizás no son tan obvias, es que no nada más esa variable está implicada, no nada más por mucho que le dé el sol a una planta va a crecer bien, porque aparte de que necesita sol, necesita una buena tierra, un buen terreno donde poder crecer, necesita agua y necesita más cosas que puedan hacer que crezca. Entonces, no hablamos de una sola causa, sino que hablamos de condiciones o un conjunto de condiciones que hacen para que se dé cierto fenómeno. En el caso del comportamiento es igual. O sea, nosotros podemos hacerlo tan complejo o tan simple como se esté buscando. Pero lo que sí es cierto es que las variables que nosotros buscamos o estudiamos al momento de estudiar el comportamiento van a ser esas, las antecedentes y las consecuentes, las cuales tienen una influencia total sobre el comportamiento. Ya luego que esas variables las hagamos un poco más simples o complejas, si las queremos dividir en varias cosas, bueno, eso ya depende del nivel de análisis también que queramos hacer, pero ahí es donde nos damos cuenta que tienen la influencia o control sobre el comportamiento, ¿no? Excelente, excelente, súper genial. Y bueno, como ya lo he dicho aquí, el Master Ray, pues también a mí me ha apoyado en mi formación, en la formación, en terapias conductuales, contextuales. Recientemente por ahí estuvimos en un módulo muy interesante. Entonces, todas las formaciones que él dicta se las recomiendo ampliamente. Un excelente y brillante colega. Y en ese sentido, vamos a pasar a ver si nos da el tiempo para tocar un punto. Uno de los artículos, saber qué y saber cómo, una propuesta explicativa de las 3 técnicas terapéuticas empíricamente validadas que escribió aquí el Master Ray con la doctora Floxam. Y bueno, en particular aquí hay unos puntos que, por ejemplo, en el artículo nos hablan acerca de la importancia de tener claro el comportamiento objetivo en psicoterapia, y es algo que me llama mucho la atención, porque a veces los colegas, los psicólogos, algunos que a lo mejor no tienen el conocimiento de, pues, de la psicoterapia basadas en evidencia, empiezan a hacer una serie de técnicas, una serie de, de tácticas, estrategias, no sé, y no tienen claro un objetivo, no saben qué es lo que están haciendo. Te voy a aplicar
esta técnica, voy a hacer esta otra estrategia y voy a después a ponerlo a que haga malabares, a que se pinte como payaso. Y bueno, o sea, son situaciones ahí. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir acerca de esta situación de tener claro el comportamiento objetivo en la psicoterapia? Bueno, de una manera muy amplia, es muy importante, ¿vale? O sea, tener claro el objetivo en la psicoterapia al momento de hacer una intervención es lo principal, o sea, es empezar por ahí. Desde que nosotros estamos evaluando o nos dedicamos a evaluar el comportamiento que es motivo de consulta y todo, bueno, normalmente las personas desconocen todo este tipo de cosas, ¿no? Todos estos términos, lo cual es sumamente normal que eso pase, no esperamos que las personas lleguen así, ¿no? Entonces, normalmente nos van a dar palabras, etiquetas que, bueno, son parte del uso común del lenguaje de la gente, ¿no? De un uso coloquial, a veces por sí solos o porque ya han ido a lo mejor antes a un médico o algo, ya les dan el nombre de un trastorno y cosas así, entonces dicen, bueno, yo vengo porque tengo depresión, tengo ansiedad, tengo trastorno límite de la personalidad, o llego porque me siento muy espantado, siento que algo me sucede, siento un nudo en la garganta y cosas así por el estilo. Bueno, esa es una forma de hablar, pero lo que nosotros tenemos que hacer como terapeutas para tener un buen rumbo es operacionalizar todo eso, ¿no? Entonces, el momento en que nosotros operacionalizamos, que traducimos esas etiquetas a comportamientos que puedan ser observables, que puedan medirse, cuantificarse de alguna forma, pero sobre todo saber ante qué se sucede este comportamiento y así poder contrastar su cambio tras la intervención, nos facilita muchísimo, porque dos personas pueden ocupar la misma etiqueta, dos personas pueden estar en depresión y decir que tienen depresión, pero comportarse de manera totalmente distinta, ¿no? Y sobre todo, si comparten alguna topografía de comportamiento, su función puede estar totalmente distinta. Y nosotros nos orientamos más a diseñar una intervención con base en la función del comportamiento, no con base en la topografía ni con base en la etiqueta a la cual se está refiriendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro, para empezar, por ahí, para que nosotros podamos saber qué comportamiento hay que modificar, cuál es el que vamos a disminuir o tratar de cambiar, ¿no? Pero luego también para tener claros los objetivos a aumentar o a los que queremos llegar. O sea, no solamente va a bastar quizás con disminuir el número de veces que la persona se siente ansiosa o el número de cigarros que una persona fuma o el número de veces que una persona se autolesiona, no lo sé. También tenemos que ir enfocados a lo que va a suponer mejorías para esta persona, mejorías en su vida en general, ¿no? En su bienestar, en su calidad de vida. Entonces, también cuando diga, bueno, yo soy una persona que considero que estaría mejor si fuera una persona más feliz, más entretenida, más sociable, menos enojona, menos ansiosa. Bueno, ¿a qué nos referimos con todo esto? Cuando lo traducimos también a comportamientos, tenemos claro hacia dónde ir. Y cuando sabemos hacia dónde tenemos que ir, y bueno, estamos yendo en esa dirección, pues significa que vamos bien. Pero si tenemos claro dónde tenemos que ir y no estamos acercándonos a esos objetivos, significa que algo está sucediendo y que debemos revisar, ¿no? Para ir hacia ese rumbo. Entonces, nos ayuda a tener claro hacia qué punto ir y cómo actuar. En el caso, por ejemplo, del artículo que mencionas, que escribimos con la doctora Frochan, eh, hablamos un poco más allá de esto, hablamos más específico de técnicas terapéuticas, ¿no? Que son técnicas que empíricamente han demostrado, a excepción del mindfulness, tener una buena, digamos, resultados, ¿vale? En la clínica, como lo es la reestructuración cognitiva, como es la difusión cognitiva, en este caso en el mindfulness, pero con menos resultados empíricos. Pero algo que se le critica es que la explicación que dan del por qué funcionan, su modelo, digamos, o su bagaje conceptual que utilizan para explicarlo, es insuficiente o es insatisfactorio desde una óptica científica.
sobre todo desde cuando ponemos sobre la mesa que, bueno, hagamos de la psicología, ¿no? Una ciencia con una fuerte base teórica y una sólida fundamentación experimental. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese artículo, a grandes rasgos, es ofrecer una explicación de cada una de estas técnicas alternativa a la tradicional en términos analítico-conductuales para que así, de esta manera, podamos entenderla, explicarla y posteriormente manipularla, o sea, llevarla a cabo de manera más efectiva y más satisfactoria conceptualmente y teóricamente hablando. Eso es lo que hacemos realmente. Genial, y en esto, ahí está, por ejemplo, no sé, bueno, vamos a checar aquí el tiempo. Por ejemplo, tenemos la reestructuración cognitiva o moldeamiento verbal. ¿Cuál es el papel de la conducta verbal desde tu punto de vista en la psicoterapia? En la psicoterapia con adultos, la conducta verbal es lo principal, digamos, ¿vale? Cuando nos estamos enfrentando a seres verbales, como somos los humanos, sobre todo a personas eh, con cierta edad o cierto desarrollo, que por lo general es de la adolescencia en adelante, ¿no? Y que, bueno, también no se presentan algunas comorbilidades que tenga que ver con discapacidad, la llamada discapacidad intelectual o cosas parecidas. Cuando tenemos un amplio repertorio verbal, que ese es el término que utilizamos, la psicoterapia es esencialmente una interacción verbal, 100%. O sea, son dos personas que están hablando en una psicoterapia. Entonces, es a través del lenguaje donde hacemos nosotros toda esta modificación, ¿vale? Nosotros no vamos a los escenarios naturales de la vida cotidiana de la persona donde ocurren los problemas. Nosotros lo que hacemos es que en el consultorio, donde ahí sí tenemos cierto control de ciertas variables, hacemos una de dos, ¿vale? Bueno, o las dos cosas más bien, que se presente el comportamiento problema para poder ahí propiciar las consecuencias necesarias y que se presente el comportamiento alternativo para también otorgar las consecuencias necesarias para que éste se vaya presentando y posteriormente generalizando. Y también a través del lenguaje hacer equivalencias funcionales con otros escenarios para poder ir reforzando aquellos comportamientos alternativos o incompatibles con el comportamiento problemático, ¿vale? Entonces, esencialmente, a través del lenguaje, nosotros vamos utilizando todo este comportamiento verbal para modificar el comportamiento de las otras personas, tanto verbal como no verbal, que bueno, esencialmente somos seres verbales, nos comportamos verbal. Y que ojo que con verbal no nada más me refiero a lo vocal, ¿vale? Sino a todo aquello que sea de índole comunicativo también. Entonces, el lenguaje, ¿vale? Gracias al lenguaje es que podemos nosotros recordar y sufrir por cosas que han pasado hace mucho tiempo, que han quedado condicionadas verbalmente o que podemos también sufrir por cosas que aún no pasan y que nos imaginamos que van a pasar, escenarios catastróficos o cosas así por el estilo, ¿no? Ningún otro ser, ningún otro animal en el mundo sufre por cosas del pasado o sufre por cosas del futuro, sobre todo, ¿no? Quizás del pasado en una especie de condicionamiento digamos, que haya experimentado un animal, podríamos entenderlo. Pero ¿qué pasa de una situación que una persona no vivió directa, que un animal no vivió directamente o que fue contado por otra persona? En el caso, por ejemplo, de los humanos, al ser seres verbales, podemos aprender comportamientos sin tener la experiencia directamente. Es decir, gracias a que somos seres verbales, otra persona puede influir sobre nuestro comportamiento y podemos aprender un montón de comportamientos, tanto problemáticos como no, ¿vale? Entonces, a través de estas mismas herramientas verbales, podemos llegar a la modificación del comportamiento. Claro, esto lo estoy diciendo a muy grosso modo, ¿eh? Porque luego también
para que podamos comprender esencialmente el papel del lenguaje en la psicoterapia, bueno, tendremos que ir desgranando punto por punto qué es la interacción terapéutica, cómo conceptualizamos la interacción terapéutica, el comportamiento verbal, los tipos de comportamiento verbal, las funciones del comportamiento verbal, la influencia que tiene lo que dice y hace el terapeuta sobre lo que dice y hace el consultante y viceversa, pero también para mencionarlo, ¿no? En este tipo de acercamiento a la psicoterapia, no son, digamos, el objeto de estudio para ver qué tan eficaces somos las técnicas de psicoterapia. O sea, no es un lugar donde o no estudiamos o no hacemos la psicoterapia donde solamente nos vamos a dedicar a aplicar técnica, 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 técnica. O sea, que tampoco es que sean malas, también se utilizan, pero aquí lo que es nuestra variable independiente en este caso no son las técnicas, sino el propio comportamiento del terapeuta, lo que dice el terapeuta contingentemente acerca del comportamiento del consultante. ¿Sí me explico? Espero que no sea tan confuso. Está súper, súper genial, la verdad. Muy, muy, muy complejo. Y bueno, ahorita lo que estamos comentando en una entrevista, a lo mejor pueden profundizar un poco más aquí con el Master Ray en alguna de sus ponencias o cursos, igual porque el carácter pues de esa entrevista es para que también podamos divulgar la psicología científica y que conozcan un poco acerca de estos temas. Y si ustedes quieren profundizar, pues pueden hacerlo. No sé, Ray, si nos da tiempo preguntarte algo más de este artículo o pasamos al nuevo libro, como tú me indiques. Sí, vale, vamos bien de tiempo. Yo creo que otras preguntas podríamos responderlas. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, está la técnica de mindfulness. ¿Cuáles pudieran ser algunos principios conductuales que pudieran estar implicados en esta técnica de mindfulness? No sé si la cuestión ahí está, bueno, lo que leí de tu artículo, exposición, vi ahí por ahí ese elemento, pero no sé, igual ahí tú me corriges. Sí. Bueno, mira, una de las cosas que planteamos en ese artículo es que el mindfulness, al igual que la difusión, ellos se refieren a un proceso, ¿no? Que incluso muchas veces el mindfulness lo utilizan incluso para la difusión, para lograr la difusión cognitiva. Pero lo cierto es que aquí es algo que criticamos y que consideramos un punto débil en esto que se conoce como mindfulness, es que no existe una definición consensuada de lo que existe, ni un objetivo consensuado de lo que es el mindfulness. Entonces, muchas cosas se pueden pasar como mindfulness. Por lo general es una especie de meditación, ¿no? Pero luego también hay autores y personas que te dicen que el mindfulness no necesariamente es una meditación. Se ha utilizado el mindfulness para reducir los niveles de estrés en un entrenamiento muy específico. Otros autores te van a decir que no solamente es para reducir el estrés, que de hecho hay que dejarlo estar y cosas así por el estilo. Entonces, ese es el primer punto débil que consideramos del mindfulness. Pero luego también un montón de cosas que se hacen pasar por mindfulness o que se dice que es mindfulness son topografías muy distintas con funciones muy distintas, ¿vale? Entonces, a priori, yo no podría decirte, el mindfulness es esto, esto y esto en procedimientos conductuales, porque para ello tendríamos que estudiarlo después de que alguien lo hace. ¿Sí me explico? O sea, ya una vez que alguien lo hace, ya podemos observarlo, podemos ver qué efecto tiene sobre el comportamiento, podemos hacer, digamos, una hipótesis funcional de qué está sucediendo ahí. Pero en el artículo proponemos que cuando y hago énfasis en esto, que cuando el mindfulness se utiliza como una forma, por ejemplo, para dejar estar las emociones, los pensamientos sin intentar cambiarlos, y que esto vaya teniendo un menor impacto o saliencia en el comportamiento de las personas, digamos que esta emocionalidad se vaya dejando estar para que después vaya disminuyendo su intensidad o los pensamientos también, su condición aversiva, bueno, podemos estar hablando de una especie de exposición encubierta, ¿no? Tú te expones
a un pensamiento o a una emoción y van pasando varias cosas conductualmente hablando. Una que nos vamos habituando hacia ello, entonces empieza a tener menos influencia, menos saliencia sobre el comportamiento, esto deja de ser novedoso, entonces nos vamos habituando a ello. Luego también ocurre que se va dando extinción, ¿vale? Tanto operante como respondiente, o sea, dejamos de emitir el comportamiento de escape que usualmente se suele hacer cuando hay ciertos pensamientos o emociones que se consideran aversivas, y entonces ese comportamiento de escape se va extinguiendo y va dejando de reforzar, no hay ninguna consecuencia para este comportamiento y se va extinguiendo, se va presentando con menos frecuencia y con menos otros parámetros. Pero luego también se va dando una extinción en respondiente, o sea, esta relación entre un estímulo antes neutro, ¿no? Y el estímulo condicionado, que después se vuelve condicionado, se va rompiendo también en el punto en que ya no se presentan el estímulo antes neutro, que ahora condicionado, con el estímulo incondicionado, y por lo tanto empieza a romperse esa relación y por lo tanto dejan de licitar la respuesta condicionada, ¿no? Antes incondicionada. Entonces, ocurren varios procesos conductuales que podrían estar involucrados. Y esto es un poco lo que yo te comentaba hace rato, ¿no? Una cosa es hablar de topografías, de un procedimiento, de una intervención, de una técnica, y otra cosa es hablar de lo que sucede, de lo que le subyace a todo ello. Esto es lo que nosotros tratamos de hablar en ese artículo. Si quisiéramos resumirlo de una forma, o sea, es saber lo que funciona, pero también saber por qué funciona. Y en este caso nosotros damos una explicación, digamos, alternativa a la tradicional de estas técnicas. Pero insisto, ¿vale? Y repito, esto es cuando el mindfulness trata de tener estos objetivos, que es dejar estar todos aquellos eventos privados. Cuando se haga para otras intenciones u otros objetivos o de otra manera, o sea, empleado de otra forma, no lo sé, tendríamos que ver, tendríamos que hacer una hipótesis funcional acerca de eso. Por eso es que nosotros llegamos a la conclusión que mindfulness es un nombre que se le puede dar a casi cualquier topografía, pero no nos dice nada, absolutamente nada. O sea, funcionalmente hablando no nos dice nada. Tendríamos que observar para poder hacer una hipótesis funcional y de las relaciones funcionales que están ocurriendo, de los procesos conductuales que están sucediendo ahí en ese procedimiento o en esa estrategia, en esa técnica. ¿Sí me explico? O sea, que tal vez ahí implica mucho ver la forma en cómo el organismo funciona en el ambiente, cómo se aplica este procedimiento, qué función tiene para la persona también, contextualizar los sistemas de aprendizaje. Son varios elementos ahí, ¿no? Que se tienen que Por supuesto. considerar para hacer esa hipótesis. Sí, sí, sobre todo ver qué efecto tiene sobre el comportamiento, ¿vale? Y así es como nos podremos dar cuenta qué procesos conductuales básicos, qué principios de aprendizaje están operando ahí, que tengan cierto efecto o cierto resultado sobre el comportamiento objetivo. Genial. Ahora, pues, también en lo que respecta a la terapia de aceptación y compromiso, pues proponen esta técnica que también se ha comentado mucho, la técnica de difusión, que ustedes también comentan en tu artículo, en su artículo de ustedes. ¿Qué elementos quieres comentar acerca de la técnica de difusión cognitiva de la terapia de aceptación y compromiso en cuanto a estos principios básicos? Bueno, pues es un poco parecido a lo del mindfulness. La difusión cognitiva en la terapia de aceptación y compromiso se propone como un proceso más que como una técnica, en donde se pueden utilizar varias técnicas para lograr el proceso de la difusión. A diferencia de la reestructuración cognitiva, que trata de disminuir o modificar los pensamientos, la difusión no va enfocada a eso, a modificar los pensamientos, sino a modificar la función
de estos mismos pensamientos, es decir, del efecto que tiene sobre el comportamiento. Sin embargo, bueno, tradicionalmente la explicación que hace la terapia de aceptación y compromiso y algunas personas que se hacen estudios acerca de ello, eh, explican, digamos, el efecto de la difusión, a lo que ellos llaman difusión, con base en una teoría llamada teoría de los marcos relacionales, que es una teoría acerca del comportamiento verbal. Vale, si bien es cierto que esta teoría ha recibido mucha atención en los últimos años, que ha desarrollado estrategias, herramientas para la clínica que han resultado eficaces y que, bueno, eh, considero que se apega también, ¿no? A un buen proceder. Lo cierto es que esta teoría no es hegemónica ni es una teoría que pueda explicarlo todo y que se salve de cualquier objeción o que se salve de cualquier crítica y que sea perfecta como todo mundo, bueno, todo mundo de manera metafórica, ¿no? Defensora de la teoría de los marcos relacionales, dice, ¿no? En este caso, bueno, la teoría de los marcos relacionales tiene muchas críticas y no nada más que hago yo, sino que hace una comunidad científica también que ve algunas dolencias, algunas cuestiones de las cuales flaquea, tanto conceptualmente como empíricamente, bueno, que podríamos hacerle a esa teoría, ¿no? Empezando por llamarle teoría, o sea, como una explicación diferente, cuando realmente es un fenómeno y cuyo fenómeno puede ser explicado desde los procedimientos o desde las herramientas conceptuales que ya existen de por sí en el análisis de la conducta, porque claro, los contextuales se consideran un desarrollo, una evolución o hijos del análisis de la conducta, ya no sé ni cómo se considera, a veces se consideran cuando conviene analistas de conducta y cuando no se conviene se consideran científicos conductuales contextuales, se ponen el nombre según convenga, ¿no? Eso es algo que yo siempre he criticado también y que voy a repetir mucho. Pero sí, bueno, ahí en el artículo lo que tratamos de hacer es dar una explicación alternativa también a eso que tradicionalmente se ofrece como explicación de estos procedimientos de difusión cognitiva. Y lo mismo con la reestructuración cognitiva, salvo que la reestructuración cognitiva, pues es un poco todavía más fácil de digerir para personas que estamos dentro del ámbito conductual, porque la reestructuración cognitiva tiene una explicación como cognitiva, ¿vale? O sea, que tiene que ver más con procesos cognitivos, interiores y cosas así. Bueno, nosotros hacemos una explicación analítico-conductual. Causa un poco más de ruido y de confusión cuando hablamos de difusión conductual porque se presentan como explicaciones conductuales, pero cuando se hace una crítica al interior de una explicación conductual es un poco más difícil de asimilar, ¿vale? Pero ahí está, y ahí en el artículo tratamos de explicar. Ok. Y en base a eso, ¿cuál es su opinión personal acerca de las terapias contextuales y de esto también que hacen algunos colegas que con algún, o sea, recién a lo mejor llevan unos 6 meses, vienen de otra tradición y ya después se venden como expertos en terapias contextuales? Bueno, bueno, a ver, espero no herir algunas susceptibilidades con esto. Pero a ver, es como todo, es como todo. Las terapias contextuales tendrán sus múltiples ventajas y también tendrán algunas desventajas también, que yo creo que son más ventajas que desventajas, desde luego, ¿no? Pero que existen aún con ello. Yo creo que las terapias contextuales hoy por hoy son las terapias más novedosas, con mayor investigación, al menos en construcción, aunque siguen siendo el gol estándar para muchos problemas psicológicos, las terapias llamadas cognitivo-conductuales, las terapias contextuales van ganando terreno también, o al menos se van equiparando con muchas terapias cognitivo-conductuales. En otros casos se han mostrado más convenientes, como en el caso de las intervenciones en depresión con activación conductual versus terapia cognitiva de Beck, etcétera. Creo que también las personas que desarrollan inicialmente las terapias contextuales han sabido manejar muy bien
esta cuestión de la publicidad, del marketing, para poder llegar a personas que no han estado familiarizadas con el análisis de la conducta o con el llamado conductismo, como suelen llamarlo, ¿no? Que incluso tenían una mala idea o una idea equivocada acerca del análisis de la conducta o del conductismo. Creo que esta ha sido una muy buena forma de poder llegar a ese público, lo cual es algo muy bueno, porque si estamos hablando de evidencia empírica, de cosas que sabemos que funcionan, entre más personas haya que hagan esto, mucho que mejor, ¿eh? Porque estamos hablando de cuestiones serias como es la salud psicológica o el bienestar psicológico. Eh, pero luego también, ¿vale? Estas cosas conllevan a una desventaja, que es justo como alguna de las que tú has mencionado, que debido a que las topografías de las terapias contextuales en muchas ocasiones son parecidas a otras topografías de otras terapias que nada te tienen que ver con lo contextual o con el conductismo ni con el análisis de la conducta, muchas personas dicen, bueno, esto es muy parecido a lo que yo ya hacía, entonces yo ya sé manejarlo, yo ya sé, y entonces se ponen a repetir solamente un protocolo que encontraron en algún libro o en algún artículo y dicen, bueno, yo ya hago terapias contextuales. Bueno, aquí hay una especie de suerte, hay una especie de moneda al aire, que en el peor, o sea, puede salir las cosas muy bien, desde luego, y genial, eso está genial, pero también puede que las cosas no salgan bien y en el mejor de los casos, en ese sentido, no va a haber ningún efecto o en el peor de los casos puede empeorar el comportamiento, ¿no? Eh, pero bueno, eso nos convierte igual solamente en simples tecnólogos, aplicadores de técnicas y somos científicos a medias, ¿no? Porque yo considero que un científico está formado por la parte filosófica, conceptual, experimental y la parte aplicada. Si nada más nos enfocamos a una, podemos especializarnos, claro, en una, pero también hay que conocer un poquito de todo. Entonces, cuando sabemos aplicar una técnica, la difusión, el mindfulness, la reestructuración cognitiva, tal, sobre todo en contextuales, ¿no? La regulación emocional, pero no sabemos por qué lo estamos haciendo o para qué lo estamos haciendo o qué función tiene sobre el comportamiento, sirve de poco, ¿no? Es más de lo mismo. Y si nosotros empezamos a tener una visión más funcional en un sentido analítico conductual, las terapias contextuales solamente son un nombre, son múltiples topografías que cumplen una función sobre el comportamiento y que así se llame de una forma u otra, lo podemos lograr sin necesidad de decir estoy aplicando tal técnica o tal terapia. Por ello es que dividir terapias con base en nombres o modelos y todavía hacerlo con marcas, registrar marcas y derechos y múltiples formaciones muy caras y que solamente las personas que están certificados en esto pueden hacerlo, se me hace más algo que complica las cosas que ayudar al desarrollo de una ciencia de la conducta. Esa es una de las desventajas que puedo encontrar. Pero mi opinión personal es que podemos formarnos, estudiar, aplicar lo que conocemos como terapias contextuales, que hoy por hoy, insisto, es de las terapias con que van acumulando mayor evidencia empírica, pero que no es suficiente, ¿vale? Que hay que formarnos en una ciencia sólida de la conducta, que en este caso lo que subyace, o al menos lo que se dice que subyace a las terapias contextuales, es el análisis de la conducta. Fíjate que aprovechando, ¿no? Doy aquí un spoiler, un colega llamado Juan José Ruiz, no sé si lo conozcan, está haciendo por ahí un proyecto, que no puedo hablar mucho de ello, pero que está haciendo por ahí un proyecto literario donde se hablará precisamente de estos problemas que hay al interior de las terapias contextuales. Y esto es algo muy bueno porque yo considero, y ahí tengo una participación en ese proyecto, y esto es algo muy bueno porque yo considero que cuando nosotros mismos reconocemos de qué se adolece y somos conscientes de ello, ¿vale? Creo que se puede ir mejorando. Pero cuando solamente se repiten discursos, y yo lo digo porque lo dijo fulano, que con la consideramos una autoridad en esto, y no estamos abiertos a la discusión, y cuando discutimos lo tomamos personal, cosas así por el estilo que son muy absurdas, realmente pues no se avanza mucho, ¿no? Y vamos a encontrarnos con este tipo de problemas y que lejos de ayudar, nos van a mantener estancados o nos van a retroceder y vamos a llegar al mismo punto
que pretendemos superar. ¿Sí me explico? Entonces, vale, esas yo creo que son las ventajas y desventajas de las terapias contextuales y las cuales, en mi opinión, creo que, bueno, tendríamos que ser críticos, conscientes de ello, para poder ir mejorando cada vez más. Súper genial. Muy bien, pues vamos a dar paso a hablar del nuevo libro que de análisis de la conducta, teoría y aplicaciones clínicas. En este caso, para mí, pues, me hace muy interesante. Igual es un libro que es, pues, así como un hit, o sea, se acaba rápidamente, lo andan buscando. ¿Cómo es que surgió el libro? Cuéntanos algunas características de él. Bueno, este libro es el producto del trabajo en equipo. Es un libro que acabamos de publicar, que se acaba de publicar, que nos editó el editorial Sara, que es una editorial española, de mi buen amigo Miguel Valenzuela, al cual le mando un saludo bastante afectuoso. Y que bueno, lo hemos coordinado en conjunto con Mauro Colombo, un colega argentino que ya ha estado también aquí contigo, y pues con un servidor, ¿no? Y han participado en este libro múltiples colegas geniales, fantásticos, de varias partes de varios países, ¿no? Entre ellos México, España y Argentina. Es un libro que, bueno, como su nombre lo dice, pues es sobre análisis de la conducta, lo cual tratamos de abordar la parte teórica que consideramos necesaria para poder comprender lo que queremos plasmar en todo el libro. Y luego también contiene ciertos capítulos sobre aplicaciones clínicas y que son bastante útiles en la práctica diaria de un terapeuta, ¿no? Abordamos sobre, bueno, para ello se ha asociado el análisis de la conducta mucho a la aplicación sobre problemas del desarrollo en niños, por ejemplo, con autismo, con discapacidad intelectual, etcétera, ¿no? Y si bien es cierto que actualmente para ese tipo de problemas lo que más ha recabado evidencia sobre su funcionamiento es el análisis de la conducta, lo cierto también es que no solamente se puede aplicar en ello, sino que el análisis de la conducta es una ciencia, no es un modelo como las terapias contextuales. Es una ciencia que se aplica al comportamiento, sin importar el nombre o apellido de ese comportamiento, sin importar la topografía. Entonces, lo que tratamos de plasmar aquí es eso, demostrar que puede ser aplicable a múltiples problemas clínicos, además del problema del desarrollo como el autismo, que podemos analizar un montón de comportamientos que tienen, digamos, una trayectoria en otros modelos o en otros enfoques o escuelas de la psicología. Por ejemplo, la empatía, ¿no? O sea, hacemos un análisis conductual de aquello que conocemos por empatía, cómo es que se da la empatía, qué es lo que conocemos por empatía y cómo podemos utilizarla en la clínica. Cómo el comportamiento verbal, ¿vale? Tiene una influencia también bastante importante en la psicoterapia y en el cambio de conducta en el clínico, ¿no? Cómo es que los comportamientos autolesivos se presentan, se mantienen y cómo podemos intervenir sobre ello. También sobre el comportamiento depresivo, también sobre cómo podemos ir moldeando comportamientos verbales cada vez más adecuados a los objetivos. En fin, muchas cosas. Y también propuestas filosóficas que van considerando cada vez más al comportamiento como tal, como comportamiento y no como una enfermedad, no como algo producto de otros procesos, como si el comportamiento fuera un apéndice, parecido a lo que decíamos al comienzo, ¿no? Sino que son propuestas que despatologizan los problemas psicológicos, ¿no? Y que damos alternativas, digamos, a lo tradicional, que son los diagnósticos, a los protocolos y todo este tipo de cosas. Entonces, es un libro que hemos trabajado cerca de 2 años y medio
para poder que salga al aire y que, bueno, pues han participado varios colegas en él y pues nada, que ha sido fruto, como te decía, del trabajo en equipo, de varias horas de trabajo, tanto en la coordinación como en la escritura, como en la edición, y que cada una de las personas que participan en este libro pues tiene un papel esencial, ¿no? Y clave para que pueda salir este libro. Y aquí tengo un ejemplar, mira, que es un ejemplar. Y para que la audiencia lo conozca y bueno, y circula en redes, muy famoso también se está haciendo. Excelente. Y bueno, ahora, ¿qué papel juega el análisis conductual aplicado actualmente? ¿Cuál tú eres especialista? De alguna manera nos impresionas bastante con tu análisis y la forma de entender el comportamiento. Yo creo que lo desmenuzas muy bien, además de como en un conjunto, ¿no? Las secuencias conductuales, pero que están en un continuo, ¿no? Y qué papel crees que juega? Veo que el libro está muy completo por lo que mencionas y por lo que mencionó también Mauro Colombo, abarca yo creo que diferentes ámbitos de, ¿no? El análisis conductual desde diferentes ámbitos de aplicación. ¿Y qué papel tú observas que juega el análisis conductual aplicado en este momento en los contextos clínicos? Bueno, es una pregunta bastante importante y que, bueno, se va a reducir a mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que el análisis de conducta ha tenido o siempre ha tenido una gran fuerza en la psicología, ¿vale? Porque es mito, es mentira, ¿no? Lo que se suele decir en pasillos de universidades y entre colegas, a lo mejor, que decían que el análisis de la conducta solo sirve para niños, para animales, que el conductismo está muerto y ese tipo de cosas. No, esos son mitos, esas son cosas que vienen de la desinformación, quiero pensar, ¿no? El análisis de la conducta siempre ha estado presente en la práctica clínica. Lo que sucede es que también están presentes o han estado presentes otras escuelas de pensamiento sobre el comportamiento que, bueno, podríamos discutir acerca de de su solidez o de su evidencia empírica. Pero lo que yo pienso es que cada vez más, y que esto es algo bueno y que también las terapias contextuales ayudan mucho a eso, que es una puerta a lo mejor de entrada, es que el análisis de conducta cada vez más va ganando más terreno, va ganando más terreno y que va mostrándose como una ciencia consolidada en la clínica, ¿no? Cuando menos ante los problemas clínicos, ¿vale? Entre los problemas psicológicos. Y que, bueno, cada vez más hay más personas que la van conociendo, que la van practicando, tanto profesionales como consultantes, como personas que no son psicólogos ni nada por el estilo. Mucho se debe a las redes, a la tecnología que tenemos. Gracias a ello podemos ver entrevistas como estas, en canales como estos, hablar acerca de análisis de la conducta. Tenemos acercamiento a cursos, tenemos acercamiento a artículos, a libros que nos ayudan, ¿no? A conocer de manera muchas veces gratuita, ¿no? Que eso es un trabajo bastante importante que hacen los divulgadores como tú hacia el aporte de la ciencia de la conducta y que creo que cada vez más puede haber más personas. Que es un camino todavía largo por recorrer, claro, y que no es bastante sencillo, porque tenemos que, vale, no quiero utilizar la palabra luchar porque no quiero que se dé un sentido como de pelea, pero que al final de cuentas sí tenemos que, ¿cómo decirlo? Que sí tenemos que pues lidiar, ¿no? Con todo eso que existe en las universidades de psicología y que parece ser que es algo muy generalizado. Pero creo que hoy por hoy el análisis de la conducta cada vez va ganando terreno. El análisis de la conducta está bastante bien consolidada como ciencia, no le exime de que sea
la ciencia es falible y perfectible por naturaleza, o sea que pueden equivocarse los científicos, por eso es ciencia, pero que cada vez más por eso se hacen foros, se hacen congresos, se hacen estudios, se hacen experimentos para ir conociendo más acerca de la conducta humana. Es cierto que aún nos hace falta mucho por saber, porque la conducta humana en específico y en general, los humanos, las personas somos muy complejos, pero lo cierto es que también ya sabemos, como ciencia, la ciencia ya sabe mucho. Entonces, es un largo camino por recorrer, pero es cierto que vamos, al menos creo yo que puede ir por buen camino. Ya el futuro nos confirmará o nos va a contradecir esto, pero quizás es algo que ni siquiera a nosotros nos toca ver, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pienso. Sí, pues agradecerte mucho, Ray, por esta, pues, esta entrevista tan completa, tan minuciosa, tan productiva y pues yo sé que muchas personas de la audiencia lo van a aprovechar bastante. Y por aquí, en la caja de los comentarios, van a encontrar el link de acceso para que ustedes puedan comprar el libro. También está en digital y lo pueden encargar. También en diferentes países está la distribución. Parece ser que ahorita está el libro físico, está casi agotado, o sea, por lo que vi en redes, pero lo pueden conseguir ahora sí, en libro en formato en digital. Está esa opción por ahí Ray me lo pasó, el link, y lo van a tener por aquí. Asimismo, también el hecho de los animo a que sigan, pues, todas las redes sociales pues ya ustedes ya lo conocen, al Master Ray. En ese sentido, pues ya algunos proyectos en puerta que tengas, y pues bueno, ya para irnos despidiendo también y que puedas pues continuar con las cosas que tienes programadas para hoy. Gracias, Hugo. Pues gracias por la invitación y pues nada, invitar a la audiencia, ¿no? A toda la gente que nos está viendo y escuchando a eso, ¿no? A que pueda cada vez más conocer un poquito acerca de esto, que seamos críticos, que seamos escépticos, ¿no? Ante las cosas, que vayamos haciendo pues cada vez una ciencia de la conducta cada vez más sólida, ¿no? Y de proyectos, pues nada, vienen por ahí algunas cositas que, bueno, pues poco a poco se irán presentando. Pero bueno, en general, eso. Ok, pues muchas gracias, Master Ray González, porque nos has concedido el honor de esta entrevista, también para que pues otras personas tengan el conocimiento de todo esto que tiene que ver con el análisis de la conducta, la ciencia psicológica, la psicología científica, la psicoterapia basada pues en evidencia, sobre todo con perfil conductual. Agradecerte por todo lo que has colaborado. Eres de los psicólogos más brillantes que tiene nuestro país. También un gran, No creo eso, y sí, un pero gran colega. Te pido mucho, un súper agradecimiento por todo lo que nos has también apoyado aquí en el canal. Y espero que no sea la última, que por ahí me sigas apoyando en algún otro momento. Darte las gracias y mandarte un mega abrazo. Y a todos los de gracias Hugo estamos viendo hasta la otra que nos veamos. gracias Hugo por todos los comentarios que creo que son bien inmerecidos, pero, pero bueno, muchas gracias por ello y claro, no será la última vez que colaboremos y yo también te mando un abrazo muy grande. Chao. Pues por aquí cerramos la grabación.